Hola queridos amigos, soy Cristina y es un placer estar compartiendo nuevamente con todos ustedes en este ya nuestro segundo podcast. El primero realmente fue todo un éxito gracias a la acogida que ustedes nos brindaron. Les agradecemos infinitamente por eso y también queremos invitarles a ver si no vieron nuestro primer episodio a que lo hagan y estoy seguro que se van a reconfortar muchísimo con ese tema que tratamos, que era el amor de Dios. Pero bueno, estamos en un nuevo día y ahora vamos a tratar un nuevo tema. Les damos la bienvenida y ahora ya nos vamos a sumergir en el nuevo tema. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Este nuevo episodio se llama Viviendo en la Fe. Se trata sobre la relación que tenemos con Dios y también la fe que vamos construyendo día a día y cómo a pesar de las tribulaciones podemos ir superando y confiando en Dios y teniendo una relación con Él. Así que empecemos. Así es. Bueno, queridos amigos, primero partiremos del hecho de que la fe es un elemento súper importante en nuestro caminar cristiano. Pero realmente, ¿sabemos o no sabemos qué es tener fe? Eso es importante y queremos partir por eso. En la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y tener la convicción de lo que no podemos ver. Luego de haber citado esta pequeña como que definición bíblica de lo que es la fe, diremos que la fe, al decir que es la certeza de lo que esperamos, es decir, que nosotros al hacer esto estamos confiando completamente en las promesas de nuestro Padre Dios, así como también en la palabra que Dios nos dio a través de las escrituras, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces yo quisiera voy a hacer como un pequeño resumen de un texto bíblico que leí que me pareció súper lindo en Romanos, que decía que Abraham, bueno, ya habían pasado los años, él tenía alrededor de más o menos unos 100 años y su esposa Sara asumo que la misma edad, porque como eran pareja, deben haber sido más o menos como que similares en edad. Entonces dice que Abraham, igual Dios le había prometido ser el padre de las naciones, ¿verdad? Pero a pesar de que ya tenía casi 100 años, Abraham no tenía ni un hijo de esa promesa. Entonces, pero dice que a pesar de eso, Abraham nunca dudó de la promesa que Dios le hizo. Y en su corazón se mantenía fuerte en su fe y nunca flaqueó en su fe. Al contrario, mientras más pasaban los años, Abraham más confiaba en Dios y sabía que Dios le iba a cumplir. Entonces a mí esto me pareció súper lindo comentarles a nuestros amigos y a ti también, Ale, que tengamos esa fe y esa confianza, ¿verdad? Que si, por ejemplo, tenemos una situación o tenemos un área en nuestra vida que creemos ya que está muerta, que no tiene Exacto. forma de arreglarse, que no tiene solución, que seamos... No digo que seamos como el padre Abraham, que fue el padre de la fe, o sea, para que una persona en la Biblia sea definida como el padre de la fe, o sea, démonos cuenta cuán grande debe haber sido su fe, ¿verdad? Para ser así. Pero aunque no tengamos esa fe tan grande, aunque nuestra fe sea como un granito de mostaza, y si mantenemos esa fe en nuestro Padre Dios, podemos lograr que esas áreas en nuestra vida que están muertas, como les dije hace un momento, o que ya no tenemos esperanza de que se arregle, se solucione, si mantenemos nuestra confianza en Dios y si Dios, al ser un Padre tan amoroso, sabe que eso va a ser para nuestro bien, va a cumplir esos anhelos y esos deseos de nuestro corazón. Entonces, quiero empezar diciendo esto por un lado. Por otro lado, también en esa misma cita bíblica, obviamente les estoy dando únicamente como un resumen para que sepan en qué contexto estamos hablando. También dice que esta promesa no ha sido únicamente para Abraham, sino dice que esta promesa podemos nosotros, cada uno de nosotros, hacerla carne en nuestras vidas al creer y al confiar en Dios. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, esa promesa ya no es solo para Abraham, sino es también para nosotros. Tal vez usted no sea una persona que tiene 100 años y quiere tener un hijo. No estoy diciendo que ese sea su anhelo, pero como le digo y le repito, usted tome en esta ocasión esta promesa que Dios le dio a Abraham, hágala carne en su vida y diga, Señor, en esta área que está muerta en mi vida, en esta área que está mal, en esta circunstancia, en este problema, Señor, tú haz realidad los anhelos de mi corazón y yo no voy a desconfiar de ti. Y yo creo que es súper importante, ¿no? Esta parte. No sé, Ale, tú, ¿qué opinas más o menos al respecto de lo que hemos hablado? Sí, la verdad es que Abraham tuvo demasiada fe,
es una fe sorprendente, se podría Exacto. decir, porque creo que ahora, en nuestro tiempo, que todo el mundo quiere las cosas para allá, nadie podría esperar tanto, y más que nada, nadie podría estar tan puesto su fe como en una roca. Y no una perder roca la sólida. confianza. Exacto, entonces partamos por ahí que lo que hizo Abraham es algo maravilloso, es algo inexplicable, al menos para mí. Exacto. Y también podemos decir que Abraham confiaba tanto y no le daba y no le daba, y podemos también como pensar en esto y decir, Dios, ya tengo casi 100 años y ¿por qué no? O sea, ¿cuándo va a llegar? Pero Dios sabía cuándo Abraham necesitaba, y también una de las cosas que me llama la atención es que aquí nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto, Exacto. porque justo cuando Abraham, creo que pensamos que no podía haber más Esperanza para él, pasó eso, y eso hace que nos refleje a nosotros la fe que él tenía, porque si pasaba cuando él era joven, no nos hubiera reflejado esto. Claro, no hubiese sido una enseñanza tan grande, ¿verdad? Exacto. Y algo así tan conmovedor, y para que le llamen el padre de la fe, o sea, fue realmente porque era un hecho sobrenatural. Exacto, y como vemos aquí, eran los 100 años, o sea, es Exacto. algo extraordinario. Eso podría decir de Abraham. Qué chévere, Ale, una linda reflexión de tu parte. Entonces, muchas veces, amigos, nosotros podemos decir, por ejemplo, pero yo ¿cómo puedo tener fe? Porque yo creo que eso es lo más complicado para todos, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo hacer? Y como decía hace un momento, aunque no llegue a tener la fe del padre Abraham, que era el padre de la fe, pero ¿cómo puedo hacer para tener, aunque sea una fe como un granito de mostaza? ¿Y qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, y es una enseñanza para ti también, que la fe viene por el oír la palabra Exacto. de Dios. Entonces viene por ahí. Entonces en esta ocasión también les decimos a nuestros amigos que si queremos empezar a desarrollar esa fe, esa confianza en nuestro Padre, en sus promesas, por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollar la fe en algo que ni siquiera conocemos? Es imposible, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona puede decir, pero yo, ¿cómo me voy a aferrar a las promesas de Dios si ni siquiera sé cuáles son esas promesas? Justamente por eso les invitamos en esta noche a que lean las Sagradas Escrituras, a que conozcan, a que se empapen de las Sagradas Escrituras, porque al leer, al conocer de la vida de Jesucristo, de sus apóstoles, al conocer las cosas grandes que ha hecho nuestro Padre Dios y al conocer también estos testimonios de fe, estas cosas reales, ¿no? Van a hacer que en su vida se desarrolle la fe. Obviamente que todo es pasito a pasito, pero tenemos que empezar y les invitamos a iniciar hoy mismo con esas lecturas para que esa fe se vaya desarrollando en cada uno de ustedes. Y con este podcast, además. Exacto, es el momento exacto para empezar a desarrollar esa fe. Exacto, pero también quiero tocar un tema que es cómo vamos construyendo nuestra fe. Y tenemos que saber que lo fundamental para tener una relación con Dios es la fe. Porque si no tenemos fe y no nutrimos esa fe, no tenemos nada con Dios. Porque si no tenemos fe, vamos a empezar a dudar de la existencia de Dios en general. Incluso de eso vamos a dudar. Exacto. Entonces, tenemos que ir nutriendo nuestra fe. Tenemos que saber que el poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender, podemos percibir. Y tenemos que ir construyendo esa fe para que cuando tengamos tribulaciones, no nos coja desprevenido, por así decirlo. Exacto. En resumen, entonces, la fe va más allá de algo que podemos entender o algo que podemos tocar, o va más allá de este mundo material. Exacto. La fe va más allá de todo lo que podemos percibir ahora. Y muchas personas dicen, si no lo veo, no lo creo. Exacto, así es. O ¿por qué pasa esto si Dios existe? Pero tenemos que saber que esto se va eliminando, por así decirlo, estas dudas por la fe que vamos construyendo día a día. Y aunque estas dudas no se eliminen del todo, vamos a poderlas sobrellevar por la fe que vamos a ir nutriendo y construyendo. Y tenemos también que saber que vamos a tener tribulaciones y adversidades, porque muchas veces pensamos que tenemos fe, que nuestra fe está fuerte como una roca, pero viene una adversidad y nos caemos, nos desplomamos y decimos, Dios, ¿dónde estás? Exacto. Dios, no te veo, Señor. Empezamos a perder la confianza. Exacto. Entonces, en la Biblia nos dice que no porque sigamos a Dios no vamos a tener tribulaciones, sino las vamos a poder sobrellevar.
Nos dice también que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, muchas veces podemos pensar, porque todos tenemos adversidades, todos tenemos inseguridades, todos Exacto. tenemos tribulaciones en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros estudios, en nuestro empleo, en la economía, en tantas cosas que decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, no te estoy sintiendo ahora mismo. Pero tenemos que saber que Dios es como un maestro. Ocupo esta metáfora que me ha ayudado en mi vida personal, y es que cuando tú estás dando un examen, el maestro está ahí, pero puede ser que ese rato digas, y ahora, o sea, esto no, nunca nos dio, o cosas así, o no nos va a ayudar en el examen, pero el maestro sabe lo que está en el examen, sabe lo que te va a tomar y sabe que vas a poder. Así que yo pienso que Dios es como un maestro que está para nosotros, y que no es que, por ejemplo, a veces nosotros pensamos y decimos, esto Dios no ha de saber qué me pasó. Dios no ha de saber qué hacer con esta situación en mi vida y por eso me está pasando esto y por eso no encuentro una solución. No, Dios sabe que te está pasando eso. Dios te puso eso para que puedas crecer, para que puedas aprender algo de eso. Y sobre todo para que en esa tribulación, en esa adversidad, te fortalezcas como persona y que así fortalezcas tu fe en Dios también. Porque a veces cuando tocamos fondo es cuando más necesitamos a Dios y podemos ir construyendo nuestra fe. Y sobre Así es. todo, las tribulaciones y adversidades nos ayudan tarde o temprano para llegar al propósito que Dios quiere en nuestra vida. Porque Exacto. también hay otra que he escuchado, que creo que es muy popular, que dice que si nosotros le pedimos a Dios un pastel, Él nos da los materiales, nos da la leche, nos da la harina, nos da los huevos, pero decimos, Dios, ¿qué puedo hacer con esto? Dios, yo te pedí un pastel, no te pedí esto. Los ingredientes. Exacto. Y podemos decir que nuestros ingredientes son las tribulaciones de nuestra vida. Decimos, Dios, te pedimos de esto, no lo que me estás dando ahora. ¿Por qué me estás dando esto? Pero esos ingredientes te van a servir para que cumplas el propósito de Dios, para hacer ese pastel. Que tú anhelas en tu corazón. Exacto. Dios no te da las cosas de la noche a la mañana o hace que aparezca como un milagro, por así Como decirlo. por arte de magia. Exacto. Dios te hace que tengas obstáculos que poco a poco te van acercando a ese propósito. Y otra cosa que yo sí creo importante decir en esta parte, no es que Dios nos manda alguna cosa mala a nuestra vida, y eso quiero que nuestros amigos, quiero más que nada como aclarar, puntualizar en esto, que no es que Dios nos manda cosas malas, o Dios nos manda problemas, o Dios nos manda enfermedades, no, porque ese no es la meta o el objetivo de Dios. Lo que sí, a veces Dios permite que ciertas cosas se den en nuestra vida. Exacto. Para a través de esas circunstancias, como tú dices, a través de esas dificultades, de esas cosas malas que a veces nosotros vemos, nos fortalezcamos y podamos llegar a cumplir el propósito de nuestras vidas. Eso yo sí quisiera aclararles y sobre todo puntualizar en eso con los amigos. Y aunque a veces vemos que es algo malo o algo que se salió de nuestras manos, pero no se salió de las manos de Dios. Exactamente, exacto. Porque a veces decimos, ni Dios ha de saber qué hacer con esto que me está pasando. Y Dios sabe que es para que tú crezcas y llegues al propósito que Él desea y que tú anhelas. Exacto, así es. Y también algo que yo creo que iría justo en esta parte que tú, en todo esto que tú dijiste, Ale, Jesús dice, ¿no? Que en este mundo tendremos aflicciones. Dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta que a pesar de las cosas mundanas, de las cosas terrenas que a veces nos ocurren, porque obviamente estamos dentro de este mundo y vamos a tener aflicciones, vamos a tener sufrimientos, no es por el hecho de que tenemos fe en Dios o de que estamos buscando y estamos cultivando, como tú dijiste, una relación con nuestro Padre Dios, vamos a dejar de tener problemas. Eso es una mentira, una falacia que no vamos a decir a nuestros amigos porque no es cierto. Pero lo que sí estamos seguros, como tú también dijiste, es que si Dios permite algo en nuestra vida, va a ser para nuestro más grande bien, para cumplir el propósito con el que Dios nos trajo a este mundo y para fortalecernos en esa relación con nuestro Padre. Exacto. Muy bien. Ahora sí, ahora queremos ver, Alejandra, más o menos, cómo podremos alimentar nuestra fe. ¿Qué tú podrías decirnos como joven?
como hija, como todo, ¿no? ¿Qué consejos les podrías dar a nuestros amigos, por ejemplo, para que alimenten su fe? Ya habíamos dicho hace un momentito que el primer paso y el más importante es que leamos las escrituras. Pero bueno, ahora vamos a dar más tips para nuestros amigos, para que tengan una idea y sepan cómo desde hoy iniciar a hacer que ese granito de mostaza vaya creciendo. Exacto. Bueno, creo que la fe, ya como hemos dicho, se va nutriendo y también nuestra relación con Dios. Porque eso quiero aclarar antes de ir con estos tips, por así decirlo. Perfecto. Que tenemos que ir nutriendo nuestra fe antes de la tormenta, no cuando estemos en la tormenta. Nutrir nuestra relación con Dios antes de la tribulación, no cuando estemos ahí no sabemos qué hacer, no ese rato, porque ese rato va a ser muy inestable nuestra fe. Vamos a decir, Dios, ¿por qué? Y si no tienes algo fuerte desde antes, te vas a desmoronar y vas a dejar de confiar en Dios y de tener una relación con Él. Exacto. Entonces, partamos por ahí. Muy no es bien. que tenemos la tribulación y decimos, ay, ahorita voy a ponerme a fomentar mi fe, porque va a ser algo casi imposible, porque hablo de mi experiencia, tengo fe en Dios, pero cuando las cosas están bien. Pero cuando a veces están mal, uno dice, ¿será que estoy sola? ¿Será que me está sosteniendo Dios? ¿O será que únicamente estoy por mis fuerzas? Exacto. Y yo me siento una persona que yo sí nutro mi fe. Entonces, si una persona que no nutre su fe y le pasa algo, pasa por alguna tribulación, enfermedad, se queda sin empleo por tribulaciones económicas, van a decir, ¿dónde está Dios? Y no tienen una roca en que sujetarse. Entonces va a ser mucho más difícil partir con la fe desde ahí. Perfecto, Así me parece que- un lindo comentario. Así que para nutrir nuestra fe, desde que estemos con nuestra vida bien, se podría decir. O sea, claro, digamos, debemos empezar a desarrollar esa fe cuando estemos en momentos de paz, Exacto. en donde tenemos tiempo de leer la escritura, donde tenemos tiempo de hacer muchas otras cosas que desarrollen nuestra fe, Y de pod- confiar en Dios. Y podemos centrarnos en esa relación con Dios. Exacto, para cuando llegue la tormenta, como tú dijiste, Ujú. estemos sujetos, estemos confiados a esa roca firme que es nuestro Señor. Exacto. Así que yo pienso que una de las más importantes es la oración, porque esta es una forma de comunicarnos con Dios, de contarle nuestras penas, de contarle nuestros sufrimientos, también de contarle nuestras alegrías Exacto. y también de decirle y pedirle lo que anhela nuestro corazón. Hay un versículo muy bonito que me gusta mucho, que dice que Jesús nos dijo: de cierto os digo que si tienes fe y no dudas, no solo harás lo de la higuera, sino que a ese monte le vas a decir, quítate y arrójate al mar, y así será hecho. Y todo lo que pides en oración, creyendo, lo vas a recibir. Así que dice que si tenemos fe, vamos a decir a un monte que se mueva de ahí, por así decirlo, y el monte se va a mover por nuestra fe. Y lo que pidamos en oración se nos va a cumplir. Lo que anhelemos y sea la voluntad de Dios, Así es. lo vamos a recibir mediante la oración, porque esa es la forma de comunicarnos con Dios. Y obviamente una oración en fe, basada en la fe, Exacto. que es la fe es la que mueve las montañas, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, también otra cosa que podemos, otro tip que les podemos dar a nuestros amigos, y ya no sería un tip nuevo, no, sino sería más bien recalcar el tip que les dimos casi al inicio de este podcast, es la lectura de la Biblia. La Biblia realmente es la palabra de nuestro Padre Dios. Exacto. Contiene sus enseñanzas, contiene sus promesas, como la promesa que leímos anteriormente que Dios le hizo a Abraham. Nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, los sacrificios que Él ha hecho, el amor Exacto. que nos tiene. Y todo esto nos va a proporcionar sabiduría, fortaleza y sobre todo nos va a permitir, a través de ese conocimiento que vamos a tener de Dios, nos va a permitir desarrollar nuestra fe. Porque, por ejemplo, digamos, el momento en el que conoce a una persona, le empieza a tener confianza, ¿verdad? Al tratar a esa persona, al conversar, al saber lo que piensa, al saber cómo actúa, al conocer su carácter, al conocer su personalidad, ahí va desarrollando confianza, va desarrollando empatía y todo lo demás con la persona, ¿verdad? Entonces,
es como citar es como una pequeña comparación. ¿Cómo podemos llegar a tener esa confianza, esa fe, esa confianza ciega en nuestro Padre? Únicamente es primero conociéndole lo que Él quiere para nosotros, conociendo lo que Él anhela para nosotros. Entonces ahí sí podemos desarrollar también esa fe, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Exacto, y además en la Biblia también nos da mensajes de esperanza, nos da mensajes de consuelo que viene de Dios. Exacto. Por ejemplo, uno de los libros que más me gusta son Salmos, y son las promesas que Dios nos hace a nosotros. Y es un libro de esperanza, es un libro que dices, va a estar bien, a pesar de la tribulación, va a estar bien. Y toda la Biblia en general te da esperanza, te da anhelo de seguir adelante y saber que tu vida está en manos de Dios. Exacto, así es, qué lindo. Entonces, bueno, Ale, para terminar con con este tip referente a lo que es la lectura de la palabra de Dios, también nosotros podemos, yo quiero citar algo que se encuentra en Josué, que dice que esta ley esté siempre en tus labios, se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Que meditemos en ella de día y de noche, para que actúes fielmente según todo lo que está escrito en él. Así prosperarás y tendrás éxito. Exacto. Imagínate qué hermosas promesas. Solamente aquí ya está una promesa de nuestro Padre. Ajá. Que nos dice que si leemos la Biblia, que si eso le hacemos parte de nosotros, que si actuamos correctamente de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, vamos a tener prosperidad y éxito. Solamente ya tenemos unas promesas hermosas de nuestro Padre Dios. Entonces, nuevamente, amigos, les incentivamos, les llamamos también a leer de la palabra de Dios para llenarnos de esa fe, conocer historias de las personas más destacadas en la fe, que fueron los apóstoles. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo? ¿No? ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Entonces les llamamos a eso, a leer, a empaparnos, a conocerle a nuestro Padre a través de su palabra, que es la Biblia. Bueno, otra cosa también que me parece muy importante, Ale, para que podamos desarrollar nuestra fe, es la adoración. Muchas veces, bueno, a mí me pasaba, no sé a ti, pero a mí me pasaba que yo escuchaba la palabra adoración y pensaba únicamente que la adoración estaba relacionada a cantarle a Dios, a decirle cosas lindas, a decirle alabanzas. Yo pensé que era únicamente eso. Pero ya leyendo, escuchando a otras personas, me he dado cuenta que la adoración no es únicamente eso. Qué hermoso, ¿no? Que tengamos tiempos de alabarle a nuestro Padre, de bendecir su nombre, de exaltarle. Qué hermoso. Y esto es algo que como seres humanos nos ayuda. Y qué lindo nosotros darle ese tiempo a nuestro Padre, siquiera unos segundos o unos minutos en nuestro día. Qué hermoso que lo podamos hacer. Pero también la adoración se refiere a nuestro estilo de vida. Exacto. Esa es la principal forma de adorar a nuestro Padre Dios, es cómo nos comportamos, cómo actuamos con nuestros seres queridos, con los cercanos, con la gente también que no nos conoce, nuestra forma de vivir. Y esa forma, la forma como nosotros vivimos, cómo nos desarrollamos en el mundo, cómo actuamos, es la mejor forma de adorarle a Dios si obviamente hacemos las cosas correctamente y con un corazón bueno, con un corazón limpio, tratando de hacer las cosas siempre de la manera más correcta. Entonces, nosotros si nos referimos a adoración, podemos adorarle a Dios en todos los momentos de nuestro día. Exacto. Desde que amanece hasta que anochece, porque con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento podemos hacerlo así, entregando nuestra vida a Él. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Pero siento que también hay que tocar un punto importante, y es que muchas veces nos sentimos solos en este caminar de la fe. Cuando construimos nuestra fe, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados tal vez por nuestra familia, tal vez por nuestros amigos, tal vez por el mundo que nos rodea. Y muchas veces tenemos adversidad, tenemos problemas, y no tenemos a alguien que nos esté apoyando, a alguien humanamente hablando. Humanamente hablando, alguien que nos apoye, porque puede ser que a veces nuestra familia como que no crea mucho o cosas así, y por eso también es muy importante tener una comunidad, por así decirlo. Por ejemplo, tener una iglesia
Y no por el hecho de que sea una iglesia, sino que es un lugar donde va gente, no va gente perfecta, va gente rota como uno. Exacto. Va gente que necesita de Dios y gente que está construyendo su fe. Así que creo que Dios nos manda, ¿no? A que el hombre no esté solo. Exacto. Entonces, para fomentar nuestra fe, yo también creo que es importante tener un grupo que te apoye, que si alguna vez te ve caer de tu fe o te ve que ya no estás con esa energía. O que estás flaqueando en tu fe. Exacto, que estás dudando. tambaleando. Exacto. Te van a decir, no, Dios existe. Y te van a contar testimonios y van a decir, tranquila, esto va a pasar. Entonces necesitamos a personas que estén a nuestro alrededor, que sean creyentes, para Exacto. que fomentemos nuestra fe. Para que de esta forma nos tambaleemos y nos ayudemos unos a otros. Porque no es que una persona siempre va a estar 100% en su fe. Todas las personas a veces caemos. Tenemos dudas. Exacto. Exacto. Pero si estamos solos, esas dudas nos van a carcomer. Carcomer. Exacto. Pero si estamos con personas que nos ayudan, vamos a poder sobrellevarlas y vamos a seguir creciendo en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Y salir victoriosos de esas pruebas, ¿verdad? Exacto. Y más bien vamos a salir más fortalecidos en la fe y vamos a salir como más, como que desarrollando más ese atributo en nosotros que es la fe. Exacto. Qué hermoso esto que acabas de decir. Me parece muy lindo porque sí, en realidad necesitamos personas que estén a nuestro lado orando por nosotros, recordándonos también en momentos de dificultad de la palabra de Dios, recordándonos las promesas de Dios. Exacto. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando caemos por ejemplo, en depresión, en enfermedad, en algún problema, yo que sé, tal vez alguien esté atravesando un divorcio, en ese momento a veces el ser humano se olvida de esas cosas que así haya sido una persona muchas veces que estuvo leyendo, que estuvo aprendiendo de Dios, pero muchas veces en esos momentos la persona se olvida de esas cosas buenas y únicamente Exacto. se centra en lo malo, se centra en el pesimismo, se centra en el negativismo. Y ahí van a estar esas personas que justamente que tú nos dices que van a ser como un grupo de apoyo, un grupo de Exacto. fortaleza que nos van a decir, tranquila, otras veces Dios te sacó de tales cosas y mira dónde te puso y esta vez no va a ser distinto. Y eso es lo que les digo a los amigos que nos están viendo, que tal vez si estás pasando por algo triste, por algo duro en tu vida, porque nadie estamos libres, recuerda las veces que Dios te sacó de lugares parecidos o de lugares peores a los que estás pasando por ahora. ¿Y por qué ahora va a ser distinto? No tengas dudas, confía en Dios. Dios es oportuno, va a llegar en el momento exacto. Y si Abraham, teniendo casi 100 años, siguió confiando en Dios, ¿tú por qué no? Exacto. Sigue confiando, sigue esperando. Y si es para tu bien, Dios te concederá los anhelos de tu corazón. Amén. Amén. Sigamos, dale. Muy bien, ahora ya para finalizar un poco, recordemos que nuestra fe va a enfrentar desafíos, como dijimos, va a enfrentar problemas, no sabemos si de salud, económicos, familiares, pero vamos a enfrentar problemas. Pero tenemos que saber que Dios existe y Dios está ahí para sostenernos. Y aunque pensemos que no está o que nos dejó abandonados, Él está ahí. Tal vez está callado porque si nos da una respuesta, no vamos a poder crecer como Él quiere para que cumplamos su propósito. Exacto. Pero tenemos que saber que Dios está ahí y que Él sabe perfectamente lo que nos está pasando y Él sabe que vamos a salir de eso porque estamos con Él. Exacto. Así que, como digo, tienes que confiar en Dios y ir nutriendo tu fe poco a poco. Exacto. Cada día vamos realmente, cada día es un nutrir nuestra fe. Con estos pequeños tips que les hemos dado, no decimos que el primer día que hagan estos tips van a convertirse en los padres o en las madres de la fe, no es así. Es un caminar diario que muchas veces incluso ya estando en ese caminar y ante una adversidad nos caemos como dijimos hace un momento, pero nunca es tarde en primer lugar para empezar a desarrollar nuestra fe y a pesar de que nos hubiéramos caído durante ese trayecto, podemos levantarnos de nuevo y empezar y seguir cultivando esa fe, que para eso está Dios, Dios no te va a sacar de tus problemas, Dios no va a hacer como que por arte de magia las cosas como dijimos, pero en cambio sí va a apoyarte, va a consolarte,
a través de tus amigos, a través de tus hermanos. Entonces, en esta ocasión te llamamos a que desarrolles tu fe cumpliendo con estos pequeños y humildes tips que te hemos dado, pero que están basados en la palabra de Dios, y que nunca te dejes arrastrar por los problemas, por las circunstancias y por las dificultades. Que sepas que Dios no se ha olvidado de ti, que te ama con todas sus fuerzas y que luego de la tormenta viene la calma. Aunque muchas veces son frases como que trilladas, como que todo el mundo dice, pero en realidad es así. Al tener fe en Dios, sabemos que luego de esta tormenta va a venir la calma, porque tu ancla segura está en Cristo Jesús. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que titulaba Viviendo en la Fe. Esperamos que hayas encontrado paz, que hayas vuelto a querer construir esa fe. Tal vez estabas un poco alejado de Dios, pero con esto ojalá hayamos llegado a tu corazón. Exacto. Para que puedas volver al camino de Dios y vuelvas a tener esa fe y esa relación con Dios. Y si no la tienes, es buen momento para comenzar. Ojalá te hayamos dejado algo, lo que sea. Una pequeña enseñanza. Exacto, y para que puedas de esta forma empezar con tu relación con Dios y con tu fe. Así que tienes también que recordar que la fe no es algo que pase de la noche a la mañana, que no es algo fácil, porque hay que construirla y hay muchas cosas en el mundo, nos hace dudar, pero tenemos que saber que Dios venció al mundo. Entonces, eso, y ojalá te haya quedado algo para que así puedas aplicarlo en tu vida. Exacto. Queridos amigos, les agradecemos por habernos acompañado durante este episodio y esperamos que nos sigan apoyando a través de nuestras redes sociales y viendo nuestros siguientes episodios. Exacto. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Viva Jesús _01, en YouTube y en Spotify como Viva Jesús. Sigue nuestras redes sociales para que estés pendiente de todo lo que pasa y no te pierdas ningún episodio. Nos vemos hasta la próxima.